Fernanda Reyes. Fernanda, más allá de una amiga, para que a quienes no la conocen, tengo que decir que fue diputada nacional por la coalición cívica ARI, directora de la niñez de ANSES, es economista y actualmente es directora del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Fernanda, buenas tardes. Hola, ¿cómo Mucho estás, gusto. Neca? Un Mucho gusto. placer tenerte acá en Conexión Abierta por Adultos Mayores, sus derechos hoy, con una particularidad que es nuestro primer programa en casa, así que esperamos que el internet no nos falle y que nos puedas escuchar bien. Así que muchas gracias. No, gracias a vos Eh, por la invitación. Tengo muchas preguntas. La primera, que creo que es la pregunta que todos nos hacemos, que ya sabemos la respuesta, pero yo quiero la respuesta de un especialista, porque vos sos economista, así que nadie mejor que vos para clarificarnos si con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impuesta por el actual gobierno, los jubilados pierden o ganan. Mirá, lo cierto es que durante el 2020 los jubilados perdieron con el gobierno. Perdieron porque si vemos la movilidad que se dio durante todo el año pasado, estábamos cerca entre el 24 y el 35%, mientras que la movilidad que habíamos otorgado a través de Cambiemos, a través de la ley que se sancionó en 2017, hubiese estado alrededor del 42%. O sea que claramente lo que observamos durante todo el 2020 fue el ir en contra de lo que el gobierno había dicho que iba a hacer. Dijeron que no iban a tocar la plata de los jubilados, que iban a garantizarle que tuviese los ingresos que iban en la misma línea que la inflación. Sin embargo, nada de eso cumplieron. Y con la nueva movilidad hay que ver qué efectivamente ocurre durante este año. Hubo cambios en esa movilidad no está ligada a la inflación, por lo que implica que en situaciones de alta inflación seguramente van a Para perder los perder. jubilados. Y aparte, la movilidad, la fórmula de movilidad es muy parecida a aquella que aplicaron del 2016 para atrás, digamos, el gobierno del kirchnerismo, donde en ese momento nosotros justamente desde la coalición cívica habíamos presentado un pedido de informes ANSES para que explicara cuáles eran las variables con que hacía esa movilidad, digamos. Ahí cuando uno mira esa fórmula, es una fórmula compleja para quien no comprende las cuestiones de este tipo de cálculos, pero aparte, no solamente que es complejo, sino que cuando uno quiere buscar el dato, ese dato no estaba por ningún lado. Así que lo que entendemos nosotros es que esta nueva fórmula de movilidad trae la verdad que bastante discrecionalidad y falta de transparencia en términos de su aplicación. Por lo tanto, si vos decís, para mí, obviamente que los jubilados perdieron en el 2020 y en el 2021 seguramente también pierdan con la nueva fórmula de movilidad. Obviamente tenemos que ver qué resultados dan los cálculos, pero lo cierto es que tampoco hay transparencia en esta forma de establecer cuál es la movilidad jubilatoria. O sea que esto que yo les enseño a mis alumnos de que los derechos tienen que ser progresivos, nunca regresivos, que nunca podés limitar los derechos de los jubilados, en la práctica este gobierno se lo ha olvidado y ha reducido los incrementos que tenían ya previstos por ley. O sea, se los ha perjudicado nuevamente el ajuste a nuestros jubilados, ¿no? Sí, y aparte para recordar esto, el relato del gobierno del kirchnerismo y ahora del nuevo presidente Alberto con Cristina era de no tocar la plata de los jubilados, de que al contrario, que el gobierno de Cambiemos había hecho un desastre con los jubilados. Y lo cierto es que nada más alejado de la realidad. Por eso es tan importante que dejemos de escuchar y empezamos a ver los hechos. Y los hechos muestran que al contrario, nosotros desde el gobierno de Cambiemos no solamente que tuvimos una movilidad que fue muy importante y que de hecho es mucho mejor a los aumentos que ha dado el gobierno, sino que aparte hemos reducido la cantidad de tiempo en el litigio para que los jubilados puedan acceder a una jubilación. Ha aparecido, o sea, hemos dado lugar a la PUAN, a la Pensión Universal para los Adultos Mayores, también a la reparación histórica. Estos avances fueron muy importantes. Nosotros tenemos que recordar, por lo menos a nosotros nos pasa como coalición cívica. Nosotros la coalición cívica con Elisa Carrió habíamos presentado el proyecto del 82% móvil, ¿te acordás? Allá por Sí, los... totalmente, sí. Bueno, que ahí lo que establecía es que el haber jubilatorio tenía que ser al menos el 82% del móvil del salario mínimo vital y Mínimo móvil. vital y móvil, claro. Y aparte que debía establecerse una actualización de los saberes jubilatorios, entendiendo la movilidad que se había establecido en el caso Badar y en otros casos que ya había fallado la justicia.
Esto había sido votado por ambas cámaras y vetado por Cristina Fernández de Kirchner. Cuando nosotros asumimos el gobierno, lo que se estableció fue la reparación histórica, donde más de 1 millón de jubilados pudieron actualizar sus saberes, saliendo de la mínima. Es muy importante esto. Casi del 55% al 42% pasaron a estar a la mínima. Significa que un montón de jubilados mejoraron sus saberes jubilatorios con la reparación histórica. Entonces, Fernanda, y la realidad es que en ese momento lo que había impulsado la reparación histórica era justamente reducir la cantidad de juicios contra el ANSES. Cuando vos tenés todo un año de incrementos fijados por decreto y una reducción en la fórmula de movilidad jubilatoria, lo que haces es incrementar la cantidad de juicios. O sea, los jubilados tuvieron que ir ahora a reclamar por la suspensión de la movilidad jubilatoria dispuesta por el actual gobierno. Habrás visto esta semana la resolución de la Cámara de Bahía Blanca, donde justamente reconocen lo que vos misma nos están diciendo, es perdieron, y me gustó esta aclaración que vos nos hacés de porcentajes. La Cámara también nos dice, la Cámara de Bahía Blanca nos decía, perdieron, devuélvanle al jubilado, pero es un solo jubilado que es el que reclamó. O sea que todos los que se vieron afectados, si quieren obtener ese reintegro, tienen que ir a judicializar la situación, ¿no? Exacto. Por eso fue tan importante la ley de reparación histórica, porque lo que hacía era llevar a todos los jubilados a la misma situación para poder, obviamente, actualizar sus saberes, obviamente con esto, con una presentación ante la ANSES y con la aceptación de esa actualización. Y aparte también la pensión universal para adultos mayores, que también era una de las acciones que nosotros creíamos de la coalición cívica, que es a todas aquellas personas que trabajaron toda su vida, pero lo hicieron en el mercado informal. Entonces no pudieron tener los aportes jubilatorios y sigue garantizar que a partir de determinada edad pudieran cobrar el 80% del haber jubilatorio, obviamente con los niveles de ingreso que correspondían. Pero esto no existía antes. Entonces, claro, es muy importante decirlo y aclararlo, que en el gobierno Cambiemos esto apareció, y aparte también lo que se creó fue la posibilidad de todas aquellas personas que tuviesen aportes de 30 años, si cobraban la mínima, que esa mínima siempre fuera el 82% del salario mínimo vital y móvil. Entonces, ahora, Fernanda, sí, la CUAM resuelve el problema de los que estaban en la informalidad. O sea, sí, llegan a los 65 años, no tienen aportes, pueden obtener una pensión universal adulto mayor. Pero ahora en la pandemia tenemos otra realidad, que son aquellos que son jóvenes que producto de la pandemia se quedaron sin trabajo, que tienen 50 años, quizás más de 50, que no tienen la edad para jubilarse, pero sí tienen los años de aporte. Te lo pregunto porque sé que mientras fuiste diputada nacional, impulsaste un proyecto de jubilación anticipada que finalmente no se sancionó y que creo, quiero que me lo digas vos, que sería un proyecto interesante que sea sancionado en este momento para contemplar todo ese grupo de personas de más de 50 años que tienen los aportes, pero que no tienen la edad para jubilarse y que tienen una dificultad enorme para poderse reinsertar laboralmente. Muy difícil reinsertarse laboralmente, ¿no? A esa edad y en plena pandemia. Lo era antes, ahora obviamente lo es más. Sí, nosotros hemos presentado también, cuando estamos en la Cámara, ya por el 2011 aproximadamente, un proyecto que era un proyecto que se llama Jóvenes para jubilarse y viejos para trabajar. O sea, siempre ellos decían eso, ¿no? O sea, están por fuera del mercado de trabajo, no nos toman por nuestra edad y sin embargo nos dicen que somos jóvenes para poder jubilarnos. Y el proyecto en realidad es un proyecto que se replicaba de muchos proyectos, de diferentes espacios políticos, y que lo que establecía era esto, era la posibilidad de que aquellas personas que tuviesen los 30 años de aportes, o sea, que estuviesen certificados los 30 años de aportes y que ya hubiesen demostrado que hacía más de un año que estaban en una situación de desempleo, pudieran acceder con 5 años con anticipación, digamos, a las mujeres con 55 años y los hombres con 60, pudieran acceder a la jubilación. Obviamente que no cobrando la totalidad de su jubilación, sino el 50%, y una vez que cumplieran la cantidad de años, sí cobrar la totalidad.
La verdad que en ese momento no había, el número no era demasiado grande, pero sí era importante porque obviamente les afectaba su vida cotidiana, no poder acceder al mercado de trabajo y no poder tener un ingreso. Y este proyecto estuvo en debate y lamentablemente no terminó siendo votado en la Cámara. Pero sin lugar a dudas, digamos, hoy yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar los diferentes, digamos, empezar a ver la problemática social y la problemática que tenemos en el mercado de empleo en una situación de crisis como la que estamos, que es esta pandemia, que nos afecta en lo económico y en lo social. Entonces, sin lugar a dudas, hay que revisar el sistema previsional y revisar qué políticas tendríamos que incentivar o qué políticas tendríamos que hoy llevar adelante para poder acompañar los procesos de estas familias que están en una situación sumamente compleja, ¿no? Y que en definitiva, como Estado, pero como sociedad, tenemos que empezar a buscar soluciones para que por lo menos lo lleven de la mejor manera posible. Fernanda, ese proyecto lo tiene representado la coalición cívica. Entiendo que está en tratamiento hoy y no hubo intenciones del gobierno en tratar ese proyecto, lamentablemente. No, Nuevamente el doble discurso. Sí, este proyecto no está en tratamiento hoy, o sea, está presentado, pero no está en tratamiento y bueno, está seguramente Alicia Terada con su presentación. ¿Sabés que el gobierno, habrás visto, hace 10, 15 días, nosotros lo tratamos en algún programa anterior, anunció que reconocería años de aporte por cada hijo o hija de aquellas personas que estén en edad próxima a jubilarse, pero que les falten años de aporte? ¿Querés contarnos cómo es esa iniciativa o qué opinión te merece? O sea, si realmente crees que está bien ese reconocimiento de años de aportes en virtud de los hijos o hijas que la mujer, porque en realidad es el reconocimiento exclusivamente a la mujer, ¿no? Que la mujer posee. Sí, a ver, es una propuesta que todavía nos llegó por escrito y no tenemos más que los comentarios que salen en los diarios. Me parece que sí llega en el momento donde se está discutiendo mucho en la Argentina la visión de la desigualdad que existe en el mercado de trabajo con respecto a la mujer y esa desigualdad que en definitiva después se traduce en la desigualdad dentro del sistema previsional. O sea, para que nosotros entendamos, hoy ya en la Argentina existe que aquellas mujeres que se toman licencia por maternidad en el mercado de trabajo formal, esos meses que se toman licencia no se contabilizan dentro de los años para poder después de los aportes, para poder después jubilarse. Entonces, yo creo que lo que trae a colación esto es la posibilidad de darnos el debate sobre cómo hacemos para que el sistema previsional también tome en cuenta estas desigualdades que se dan en el seno mismo de las familias. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que está cubriendo? ¿Qué es lo que está reconociendo de alguna forma? Decir que le reconozco un año a cada mujer que tenga un hijo en su nivel de aporte. Lo que está diciendo es, reconozco que las tareas de cuidado recaen principalmente en las mujeres dentro del núcleo familiar. Y esto no es algo que se inventa, es algo que está más que reconocido por la ONU Mujeres. Hay datos que explican que cerca del 73% de las tareas de cuidado recaen sobre la mujer dentro del grupo familiar. Y no son remuneradas, y no son remuneradas. Y ahí va, y no son remuneradas. De hecho, si fueran remuneradas, hay un estudio que dice que sería casi el 15% del Producto Bruto. O sea, más alto que por ahí algunos sectores productivos. ¿Por qué? Me parece que lo que nos permite esta presentación de este proyecto es poder ir saldando esta deuda tan grande que hay a nivel mundial, y obviamente que se da en la Argentina en particular. Pero yo creo que es bienvenido que podamos discutir estas cuestiones. Obviamente que está en discusión y todo el mundo empieza a plantear la cuestión de los recursos, dónde vienen esos recursos, de dónde salen, cómo yo cubro esto. Pero hay que reconocer que es una deuda pendiente para las mujeres y que en definitiva sí o sí tenemos que tarde o temprano darle una respuesta para terminar de alguna forma. Digo, no terminar porque la verdad que no se termina solamente modificando el sistema previsional, esta desigualdad que hay entre mujeres y varones en el mercado de trabajo, pero sí que empiece a reducir un poco la brecha. Es un granito de arena. Ahora, por lo que vi, la resolución todavía no se publicó, o sea, fue un anuncio para la tribuna, pero todavía la resolución concreta para saber
cómo se reconoce, cuánto se reconoce, no está oficializada, ¿verdad? No está oficializado, y lo cierto es que eso, nada más tenemos algunas novedades en términos de periodísticos, pero también es interesante que es un debate que se da a nivel mundial. O sea, en algunos países de Europa, estos reconocimientos ya están de diferentes maneras, con diferentes niveles de ingreso, con diferentes cantidades de años, pero son cuestiones que ya están, en algunos ya instalados, y en otros que están en debate. Entonces, en realidad, yo creo que la Argentina se ponga a discutir esto, sin lugar a dudas, es un paso importante. Bueno, me queda una pregunta fundamental, porque sé además que es un tema que vos desarrollás mucho. Quiero saber cómo crees que las políticas sociales impactan en las políticas de empleo. A ver, mira, lo cierto es que hay como una grieta en la Argentina sobre los planes sociales son la salida, o no tienen que ser los planes sociales y la salida solamente el empleo. Y lo cierto es que en realidad ambas políticas deben ir indefectiblemente de la mano. Indefectiblemente de la mano tenemos que pensar la política social y la política de empleo para que sean con una visión integral. Porque si no lo hacemos de esa forma, lo que generamos son lugares estancos que no resolvemos realmente el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Es que las personas puedan prosperar y las personas puedan salir adelante. Entonces, nosotros este mes, por pedido de Lilita, porque ella estaba muy preocupada por la pensión de madres de 7 hijos, que son las mujeres que tienen 7 o más hijos y que cobran una pensión que es durante toda su vida, pero que aparte ellas pueden trabajar, pero sin embargo les ponen un tope de ingresos, lo que hace que esas mujeres que quieran prosperar y que quieran trabajar en mejores niveles con mejores niveles de salario o en otros trabajos que les den mejores niveles de ingresos, no lo pueden hacer porque pierden la pensión. Y una situación de tal nivel de crisis que tenemos en el país, con tal nivel de vulnerabilidad que tenemos y tal nivel de incertidumbre, esto genera duda en esas mujeres si efectivamente aceptan o no entrar en el trabajo formal. Cuando la mejor decisión que puede tener una familia siempre es estar en el mercado de trabajo formal. ¿Sí? O sea, este dilema que se genera entre me quedo en el trabajo formal y pierdo los programas sociales, o me quedo en el programa social, pero pierdo la posibilidad de generar mayores ingresos a través de la formalidad. Esto es lo que no tiene que seguir ocurriendo en la Argentina. Entonces, las cosas que trabajamos con Lilita, y es un proyecto que presentó Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli en el Congreso, tiene que ver con, el primer punto, que las mujeres que tienen pensión de madres de 7 hijos sea compatible, digamos, más allá del nivel de ingreso que genere su formalidad, puedan seguir cobrando la pensión. Y también para aquellas personas que estén hoy cobrando la tarjeta alimentar, porque obviamente reciben la UH, si esas personas se formalizan, no pierdan la tarjeta alimentar durante el tiempo que dure la crisis alimentaria. Eso te iba a preguntar, si esto era indefinidamente la no incompatibilidad o era por un tiempo determinado. Es mientras continúe la crisis, o sea, está limitado ese momento. ¿Por qué? Porque si bien, y esto es muy importante que todos sepamos, nosotros la asignación universal y la asignación familiar entendemos que es un derecho para todos los chicos. La diferencia es si ese padre trabaja en el mercado formal o en el mercado informal. Si trabaja en el mercado formal es la asignación familiar, si trabaja en el mercado informal es la asignación universal. Eso, nosotros desde el gobierno de Cambiemos establecimos un monto unificado, por tanto los niveles de salario, los niveles de ingresos que están más bajos, todos ganan aproximadamente, todos tienen el mismo nivel de asignación. ¿Qué generaba esto? Que no haya competencia entre, prefiero quedarme en el mercado formal o informal, o sea, esta cuestión de la duda o el dilema, ¿no? Eso se logró. Lo que pasa ¿qué nos ocurrió en el medio? Que hoy, con la crisis que estamos viviendo, todo se ató, digamos, todos los programas sociales se ataron a la asignación universal por hijo. Entonces, si tenés la asignación universal, tenés la tarjeta alimentaria, si tenés la asignación universal, tenés el bono, Entonces, la verdad que una familia que está recibiendo la tarjeta alimentaria, que son cerca de por ahí de 15.000 pesos, y entra al mercado de trabajo formal, perder esos 15.000 pesos de ingresos, por más que el trabajo formal le genere un poco de ingreso mayor y obviamente tenga la seguridad de la obra social, etcétera, es una pérdida muy grande en los niveles de crisis que estamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos que generar, como Estado,
señales que le digan a las familias que sigue siendo la mejor decisión entrar al mercado de trabajo formal. Totalmente. Y eso se hace con este tipo de proyectos que, bueno, que esperemos que se pueda debatir en el Congreso, y lo mismo para los trabajadores rurales que son trabajadores temporales, que también están en la misma situación, ¿no? También pasa muchas veces que el Estado toma políticas públicas aisladas, ¿no? Y entonces no evalúa cómo impacta una política sobre otra. Cuando empecemos a pensar las políticas públicas en forma integral, seguramente y con continuidad estos problemas no ocurran. Antes de terminar, te voy a cambiar de tema. Para no aburrir y no hablar siempre de adultos mayores, me enteré que sos la coordinadora del Foro de Legisladores de la Coalición Cívica, así que como último temita, contame qué es ese rol que cumplís, qué trabajo llevas adelante, te felicito, así que bueno, no sé si nos querés contar cómo es tu trabajo en coordinar entiendo que es coordinar los legisladores de todo el país de la Coalición Cívica, ese es tu trabajo ahora, también además de ser directora del IBC. A ver, la verdad que nuestro partido es principalmente legislativo. La verdad que es un orgullo los representantes que tenemos en los diferentes niveles de Estado, ¿no? Tanto los concejales como los diputados provinciales, como los diputados nacionales, la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que Lilita nos ha abierto el camino a muchos a poder ocupar esos lugares, igual que a vos, Meneca, y cumpliendo y teniendo una gran responsabilidad y un enorme compromiso. Yo siempre digo que nuestros proyectos de ley, nuestros proyectos en los municipios, legislativos, siempre en realidad lo que buscamos es que sean programas de gobierno, porque nosotros entendemos que ahí está la visión de lo que queremos transformar, ¿no? Y esto es mucho del aprendizaje que tuvimos con Lilita. Y la verdad que mi rol, en realidad, más que coordinarlos, es facilitar la información, facilitar los conocimientos que se generan en las diferentes cámaras, poder acercar los proyectos que se encuentran en las diferentes provincias y que por ahí las temáticas son similares y que muchas veces no se conocen por las distancias. Bueno, hoy la tecnología nos permite poder tener mucho más cerca y más a mano la información, y un poco trabajar con una cosa que también está trabajando la provincia de Buenos Aires, que es con base de datos de proyectos específicos para que puedan ser consultados y para que puedan ser replicados. Y también está pasando esto en otros lugares del país, del partido, así que mi rol tiene que ser más que nada de facilitadora de esta información y de poder trabajar conjuntamente con las otras coordinaciones, la de Romina y Agustín, que tiene que ver con las coordinaciones de capacitación y territorial, poder trabajar en conjunto para que el conocimiento, la experiencia y tantos años de trabajo puedan ser aprovechados por todos los miembros de nuestro partido y que sigamos reproduciendo esta visión tan interesante y tan importante que tiene que ver con la República y con el humanismo, ¿no? Y poner la prioridad en que el país pueda salir adelante sin lugar a dudas y con visiones reales de cambio. Bueno, yo te felicito por la gestión, te felicito por todos los proyectos que han venido impulsando y que vos a lo largo de la entrevista nos los hiciste saber. Esperemos que muchos de ellos finalmente sean sancionados. Te agradezco por la participación en nuestro programa y además está decirte que esperamos contar con vos en una próxima entrevista. Así que muchísimas gracias, Fernanda. Cuando quieran, a disposición, y muchas gracias por el espacio. No, por favor. Seguimos en Adultos Mayores, sus derechos hoy. Recordamos nuestras vías de contacto. Pueden enviarnos mail a susderechosoy@gmail.com o contactarse por teléfono en el horario del programa al 4300 94